Pelayo, el productor discográfico, y Mario Fuentes Aguilar, un fotógrafo y periodista. Estábamos almorzando y dice Gonzalo, un artista tiene que verse que es artista en el mismo momento en que entra en un sitio. En ese momento estaban entrando los 5 chavales de Medina Zara. Y dice mi amigo Mario, dice, hombre, Gonzalo, es que con la vestimenta que traen no hace falta que sean artistas, puede ser un bombero también, y seguro que todo el mundo vuelve la cara. Los pelos, ¿no? Uno con los pelos, otro con un gorro colorado, otro con una chamarreta de muchos colores, porque era Medina Zara. Sin embargo, te vemos a ti, a Carlos Rey, con tu guitarra, y parece que va al coro de la iglesia mayor. Pues sí, también hemos pasado por el coro de la iglesia. También. Cuando hubo que pasar, claro. Pero tú has estado en muchos grupos, has estado en EA mucho tiempo, un grupo además que dio mucho que hablar a primeros de siglo, y has estado tocando con mucha gente. Pues sí. Los EA fue una aventura que ellos como grupo siguen tocando. Yo estuve con ellos en el 96 porque yo tocaba la guitarra, pero por aquel entonces, tú que conoces bien el flamenco, sabes que el cajón es un instrumento muy reciente, que muchos chavales piensan que es de toda la vida. Y claro, por aquella época este hombre de EA hacía cajones y yo pues tenía curiosidad por ese instrumento, que yo tocaba la guitarra, pero lo había visto. Total, que un día fui a un concierto de ellos y me dijo que él los hacía. Le digo, mira, ponme uno a ver qué tal. Y total, me hizo uno, fui allí a Chiclana, porque yo soy de Chiclana, a recogerlo, y me dice, mira, tenemos que presentar un disco que hemos grabado en Vic, en Barcelona, y el percusionista se ha puesto malo y no va a poder venir. ¿Tú te quieres venir? Y mira, yo toco la guitarra, yo el cajón no lo toco en mi vida, esto es una cosa nueva para mí. Bueno, venga, lo intentamos, hacemos 3 o 4 ensayos. Total, que le echamos un poquito de valor y un poquito de cara entre las dos cosas, y en una semana pues me fui con ellos a Vic, al festival de la música allí en Vic, en Barcelona, y ahí empezó la aventura. Y a raíz de ahí pues ya creo que fueron 4 discos los que grabé con ellos, y hicimos algunas canciones juntos, y también ahí, por ejemplo, de esa época, pues con 14 años se vino Antonio Lizana con nosotros a Madrid, tocando el saxo en la sala Suristán, que en un disco que hicimos que se llamaba La Vida, y él pues empezó a tocar el saxo, estaba ahí, y yo conocí a su padre, y total, que igual que yo me fui a Vic, se vino Antoñito a Madrid, y por ahí por EA pues ha pasado también Ismael Alcina, uno de los grandes bajistas de aquí de San Fernando, ha pasado Trisco, uno de los grandes compositores, que también le ha hecho los temas ahora a Joaquín de Sola, ha pasado Paco Núñez, han pasado muchos músicos, y ellos pues siguen ahí. Yo lo dejé en 2006, 2007 por cuestiones también de trabajo, porque yo estaba con mucho fuera en el extranjero, y ya pues me venía mal lo de los viajes y tal, pero vamos, fue una aventura que me aportó muchísimo. Aquí, claro, estamos acostumbrados, Camarón, Niña Pastori y Sara Banda en el baile, ¿no? Pero en San Fernando hay muy buenos músicos trabajando con grandes grupos y haciendo grandes cosas, sin embargo son desconocidos fuera del ambiente, claro. O sea, fuera del público, ¿no? Es que los nombres que tú has mentado, Niña Pastori y Sara Vara, Camarón, pues son artistas, ¿no? Y son gente pero claro, alrededor del artista pues hay guitarristas, hay bajistas, hay compositores, hay productores, hay técnicos de sonido, hay mucha gente y que hacen su trabajo, lo mismo que tú y yo vamos todos los días a nuestro trabajo, y que claro, el guitarrista, por ejemplo, Jesús Guerrero, de aquí de San Fernando, un chaval que fue alumno de Víctor Rosa y que estudió en el liceo y que sus padres son de aquí y él se ha criado aquí, es el actual guitarrista de Miguel Poveda, y es un chaval que lo vemos por aquí, o que te digo yo, Antonio Toledo, que es ya un guitarrista consagrado, o el mismo Adriano Lozano, Juanita de Vila, el guitarrista del barrio. Sí, es verdad que es una tierra que ha dado muchísimos artistas. Yo siempre he dicho, Antonio, que no es casualidad lo de Camarón, ¿no? Porque creo que antes de Camarón también había gente con un peso importante, no solamente el Chato, sino también incluso guitarristas y gente, bueno, María Borrico, ¿no? Y
con Camarón, en la época de Camarón, pues estaba también Paquito de la Isla, que es un gran cantador, hasta el Niño del Parque, y después de Camarón, pues mira, ahí está Jesús Castilla, está ahí Raúl Benito, pues, está Bailadores, está Raúl El Bule, Marisa Sáenz, en fin, hay cantidad de gente, Alberto Sellén, en fin. Claro, unos son los referentes, que claro, son los que ya han llegado arriba del todo, que ya son imitados por los demás, y otro es lo que hay debajo, que bueno, pues por ahora no tenemos desgraciadamente de primera fila. Muchos músicos por detrás, pero ninguno de primera fila que pueda engordar la lista de grandes nombres de San Fernando. Lo de ser músico también a veces es un poco injusto en el sentido de que... Es ingrato. Sí, ingrato también. Me refiero en el sentido, Antonio, de que a un médico se le respeta por el simple hecho de ser médico, ¿sabes? Igual puede ser un gran cirujano, puede ser un médico de pueblo que está atendiendo a la viejecita para la medicina, pero es médico, ¿no? Pero un músico parece que si no juega en primera división es como si, bueno, a ver si tiene suerte. Bueno, este señor lleva 20 años trabajando y le va perfectamente, tiene su casa, tiene sus hijos, tiene su coche, pero parece que al músico, pues si no eres Alejandro Sanz o no eres, pues como si no existiera, ¿no? Pero sí es verdad que hay mucha gente trabajando en un nivel bastante aceptable y que viven dignamente y que pues viajan, tienen sus mejores etapas. Pues sí es verdad que el problema de la música es un poco la inestabilidad, ¿no? Que hay meses muy buenos, pero puede haber otros meses más regulares, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, nuestras vecinas de Chiclana, las Mónicas, son una gente que trabaja, digamos, no es en Madrid y Barcelona, pero mira, están en primera división y se hartan de trabajar. Yo he tocado mucho con ella, me he llevado 6 o 7 años también trabajando con ella y vamos, el percusionista también de aquí de San Fernando, Epi Pacheco, y hacemos una fusión en Chiclana San Fernando que funcionaba y funciona. Entre otras cosas porque en primera división hay un número de equipos y un número de jugadores, o sea, que hay gente que puede, pero ya está ocupado el sitio. La época esa de EA, la década de los 90, fue un poco un estallido con la ruptura, con todo lo que era el flamenco, precisamente por Camarón, todo lo que era el flamenco ortodoxo, y sin dejar de haber gente dedicada al flamenco ortodoxo, sí hubo una explosión de creatividad por parte de los jóvenes que habían sacado los pies del plato, pero que había mucho talento en esa época. Mucho talento y creo que de una manera más acentuada fue una cosa que afectó a toda la península, porque siempre hemos identificado el flamenco con Andalucía y es cierto, ¿no? Pero por ejemplo en Cataluña salió también por aquella época grupos como Ojos de Brujo, que han tenido muy buena aceptación de mercado y han trabajado mucho en el extranjero. Salió pues un poquito después Muchachito Mundo Infierno, salió, bueno, un poco antes, después de la muerte de Camarón, pues estaba Iquetama, Pata Negra, que fue también un pionero. Y sí es verdad que yo siempre he dicho, en mi opinión, que La Leyenda del Tiempo no es mi disco preferido de Camarón, pero sí tuvo esa importancia de que acercó el flamenco. De ruptura, más que de ruptura. Sí, de ruptura un poco con lo que estaba establecido y con lo que se podía llegar a ser, ¿no? Que a priori, como siempre, pues un atrevimiento, una osadía, y ya por el tiempo pues, te dice si la osadía ha merecido la pena o no. Yo parto siempre de una idea: los grandes genios dejan su obra, que es genial, el mayor legado que pueden dejar, pero también dejan daños colaterales. Claro. En el caso de Manolo Caracol, bueno, Manolo Caracol tenía un estilo tan personal de cantar que tenía imitadores. Claro. Camarón tenía un estilo tan personal de cantar que tiene imitadores. Y a fuerza de tener un estilo tan personal, convierte a mucha gente en imitadores y muy impersonales y muy poca personalidad, claro, en el flamenco. Sí, yo creo que a raíz de la muerte de Camarón fue, vamos, podríamos nombrar 6 o 7 cantadores de seguido que es una imitación, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí es verdad que es la referencia más cercana que tenía, lo mismo que en su tiempo pues Manolo Caracol o, no sé, Pepe Marchena también tuvo sus imitadores, siempre, pero yo creo que ahí es donde radica la autenticidad de un artista, cuando
tiene algo que decir que no está dicho, porque claro, creo que lo peor que le puede pasar a un cantador en este caso es que yo te diga, Antonio, he escuchado a fulanito que bien canta por Camarón, ¿no? Efectivamente. O sea, canta bien por Camarón, pero a nosotros así, por ejemplo, nosotros a Javier Fernández de Flamencos del Águila y a mí, y a Lolo Picardo de la Venta Varga, lo que nos sorprendió de Joaquín de Sola era, por ejemplo, cuando lo escuchamos cantar que dijimos, este no se parece a Camarón, ¿sabes? Ya nada más que por eso pues te llama la atención, ¿no? Antonio Reyes tampoco. Antonio Reyes, por supuesto, pero Antonio Reyes ya estamos hablando de un cantador consolidado, ¿no? Y con una trayectoria. Pero un chaval joven que lo llevamos un día Lolo y yo a la radio, que no sé quién nos lo recomendó, y de repente, pues claro, es lo que tú dices, cuando ya tienes el oído que tú dices, esto ya lo he escuchado, esto ya lo he escuchado, esto ya lo he escuchado, pues es difícil. Ese efecto colateral que bien tú decías de Camarón, pues igual todavía queda un poquito de tiempo para que se vaya desprendiendo, ¿no? Y la gente busque su propia... Quizá por eso no ha habido rivalidad entre el mairenismo y el camaronismo, porque Sí. el Camarón es una personalidad muy fuerte, con mucha influencia, y sin embargo Antonio Mairena ha sido un cantador más neutral, ha versionado a cantadores, pero lo ha versionado según los cantadores, entonces no ha impuesto unas normas, unos cánones, pero no ha impuesto un estilo, una moda en Claro. este caso, ¿no? Hombre, ahí también había, en la época que coincide Camarón y Mairena, pues había ese desfase generacional y don Antonio Mairena era don Antonio Mairena. Y Camarón yo creo que sobre todo en su juventud, creo que era, yo le veía ese perfil de alguien seguro de sí mismo en el sentido de que se sabe... Conocía los cantes. Es como si a ti ahora mismo pues no te da vértigo enfrentarte a las cámaras, porque sabes hacerlo. Entonces tú haces tu trabajo. Y yo creo que él, desde esa autenticidad de que pues se atrevía, en este sentido, a cantar al lado de Antonio Mairena o de cantar al lado de Manolo Caracol, pero obviamente Antonio Mairena influyó muchísimo en los cantadores de su época. Sí, claro. Sí, porque sentó las bases y hizo una enciclopedia. Aparte era un estudioso, ¿no? Sí, sí. Yo conocía al Camarón porque yo era crítico de flamenco del Correo de Andalucía, tenía que hacerle todos los sábados la crítica, generalmente se la hacía mal porque siempre cantaba lo mismo, pero sin embargo me encanta el Camarón del principio y sin conocerlo, hoy en día todo el mundo conocía a Camarón, yo no lo conocí, no le estreché la mano nunca, me da la impresión en los primeros discos de que era un gran aficionado al flamenco. Sí. Eso es con lo que yo me quedo. Mira, hay una entrevista que supongo que la habrás visto seguro, de José María Velázquez Gastelu en el Rito y Geografía del Cante, a un Camarón en los años, creo en el año 73, un Camarón bastante joven, con Paco Cepero de espectador, y la verdad que esa entrevista pues es súper fresca, irradia una claridad dentro de, por ejemplo, Camarón no tenía el don de palabra que tenía Mairena, por ejemplo, era un poquito más de que se atara, pero tenía un discurso, él tenía un discurso y yo creo que después, en la última etapa de Camarón, ya él se metió un poquito más para adentro, pero en ese momento hablaba de cosas muy interesantes, que yo creo que siguen teniendo vigencia. Hablando de Camarón, ¿tú ves que Camarón tiene potencia suficiente para convertirse en un activo turístico en San Fernando? Hombre, por supuesto. Yo creo que Camarón es un activo ya en sí, y es un activo que ha traspasado fronteras. En este caso yo creo, Antonio, que se cumple el refrán de que nadie es profeta en su tierra, y en muchos episodios, ¿no? Mira, por ponerte un ejemplo muy breve, cuando se hizo la película de Jaime Chavarri de Camarón, pues aquí se presentó en el cine, fuimos a verla y tal, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, que en el Festival de San Sebastián pues había una calle entera de banderas con Camarón, aquello era increíble. Yo, por ejemplo, cuando con GEA, cuando he estado en América, cuando íbamos a Venezuela o cuando hemos estado por Europa, pues tú decías Camarón y ya te ubicabas, ¿no? Y lo que no es normal, creo yo, es que después de 22 años la ciudad no identifique eso como un activo.
porque, y creo que hasta cierto punto lícito, ¿no? Porque el Liverpool, pues, presume y vive de los Beatles, ¿no? Y Memphis de Elvis y Jamaica de Bob Marley. Más si ves cuando parece Claro. que hay un acuerdo ya con Sí. la familia, que las cosas van bien, son lentas porque eso Claro. es algo complicado, ¿no? El patrimonio de un artista es algo muy complicado, pero vamos, ya parece que se ha dado el primer paso en serio, con una firma por delante, con un convenio, Pues sí. que a mí, por mucho que diga la gente, se me antoja muy barato. Sí, Independientemente de que me desdiga la realidad que venga detrás, ¿no? Pero sí. por lo que conozco poco, lo que ha contado el alcalde, lo considero muy barato para contar con ese patrimonio, ¿no? Es que ahora mismo, en estos 22 años de que falta Camarón, incluso cuando Camarón estaba, pues digamos que desde la gente viene a San Fernando y va a la Venta Vargas, o va a la Peña Camarón, o va al cementerio, y no hay nada organizado, pero hay gente que viene. Precisamente por eso, digamos, no se puede saber de una manera fáctica qué tipo de turismo ha tenido, porque, digamos, tampoco existe, al no tener algo oficial, pues, pero la gente viene. Y, vamos, yo creo que un museo de Camarón, un espacio Camarón, lo veo muy interesante y creo que puede venir gente que sí, vendrá gente también más de todo tipo de público, desde gente de la misma península, de toda España, como gente extranjera, y porque van a otros sitios que tampoco a lo mejor tienen ese activo que tenemos nosotros. Te cuento, por ejemplo, Antonio, una anécdota con Chico, manager de Gran Burbuja, que también es productor. Nos encontramos a una serie de televisión de la BBC grabando un documental sobre el territorio flamenco, ¿sabes? Y creo que, no sé si fue en Cádiz, donde total, que Chico, de Flamenco de la Isla, le dice, bueno, ¿qué estáis haciendo? Sí, estamos, no sé qué, vamos. Bueno, ¿vais a San Fernando? ¿A San Fernando? No, a San Fernando no vamos, pues. No, vamos a San Lucas, vamos a Sevilla, vamos a Jerez. Bueno, San Fernando, ¿dónde es? Camarón. Camarón. Ah, Camarón, sí, de San Fernando, pues, ¿sabes? Claro, la isla de Camarón. Claro, es un poco, yo creo que, por ejemplo, Camarón, en sus 8 primeros discos con Antonio Sánchez Pesino, el padre de Paco Lucía, firmaba los discos como Camarón de la Isla. A raíz de La Leyenda del Tiempo, entiendo ese giro que le da a Ricardo Pachón ya porque tenía suficiente fuerza como para ser Camarón, pero creo también que igual, institucionalmente, potenciar el binomio Camarón-Isla, Isla-Camarón, pues es interesante. Claro, yo creo que ahí tiene los responsables del Espacio Camarón tienen un gran problema de marketing, porque realmente San Fernando es San Fernando, Claro. Y la isla es otra cosa distinta. Es como si yo me llamo Antonio y me dice Ñito. Claro. Son cosas totalmente distintas. Hay un problema de marketing porque si ponemos Camarón, vale, Claro. es Camarón, pero Camarón no hace falta promocionarlo. Lo que hace falta promocionar es San Fernando. Eso está claro. San Fernando, no que, la isla. Sí. Y ahí está el problema. Yo hablaba cuando hicimos el 20 aniversario de la muerte de Camarón, que hablaba con las instituciones precisamente y le decía lo que tú acabas de decir. Yo decía, bueno, es que Camarón está aquí y la isla está aquí. Claro. Digamos, la isla tiene, pues, el Camarón ya es Camarón con la isla, sin la isla, con nosotros, sin nosotros, claro. Porque Camarón ha trascendido y ya forma parte del universo, ¿no? Pero la isla, yo creo que es la que tiene que hacer el trabajo, el esfuerzo es de la isla. Es yo creo que es más fácil que Camarón baje para abajo a la isla suba para arriba. Claro. Pero vamos, tienen un problema. Que la isla suba para arriba, ¿no? Tienen un problema de marketing bastante complicado, que esperemos que no se haga estilo compadre, sino que cuenten con profesionales capaces de solucionar ese problema. Sí. ¿Cómo está el flamenco aquí en la isla ahora mismo? Porque tú estás metido en todo. Mira. Bueno, tiene una revista, La Fragua, no sé dónde la ha metido, por aquí la tenía, era el último número, se hablaba del Torta, es un cantador fallecido, uno de estos cantadores que no son muy extensos, pero te dicen ay, eso es igual que... Dicen ay, es verdad, la has definido muy bien. No, es que como escuchar Rancapino por Soleá, escucharla 5 letras, no. Una, confirmamos que una, y ya está. Nos conformamos. Son otras cosas, ¿no? Yo creo, Antonio, que en la isla hay mucho flamenco y además de calidad, ¿no? Y
nosotros cuando llega 2012 nos damos cuenta que es el aniversario de la muerte de Camarón y decidimos que hay que hacerle un homenaje. Y lo decidimos Javier Fernández, de Flamencos de la Isla, que es el que edita la revista La Fragua, Rafael Galán, que era su socio, y yo. Y hacemos una propuesta al ayuntamiento y nos apoya Lolo Picar de la Venta y empezamos a mover gente y mira, empezamos a contactar con cantadores, con chavales jóvenes, con guitarristas, que sabes por ejemplo que en la isla guitarristas hay y muy buenos, ¿sabes? Y empieza a moverse y la verdad que en estos 2 años, pues mira, veo que Jesús Castilla, por ejemplo, es un cantador que este verano se ha hecho con varios premios nacionales de cante. Jesús, Joaquín de Sola, como te decía, pues está nominado a Mejor Disco Flamenco por la Fundación Flamenco Hoy. La Venta Vargas ha recuperado pues un poco lo que es la madrugada flamenca y ha traído gente como Remedio Maya, como Manuel Molina, y la Peña Camarón ha hecho también actividades interesantes. La Peña del Chato ha reabierto sus puertas después de haber estado cerrada por cuestiones de insonorización. Y por ejemplo, el otro día estuve en la Peña del Chato viendo una conferencia de unos doctores especialistas en garganta que estaban dando una conferencia sobre la garganta y el cante y los cantadores, ¿no? Que me pareció súper interesante. En la Peña Camarón, por ejemplo, estuvimos entregando unos premios de letras flamencas que hemos hecho desde la Asociación La Fragua, que es otra figura que hemos hecho. Hicimos un concurso nacional de cantes de letras y se presentaron 46 personas incluso de las Baleares, Canarias. Total, al final ganó un madrileño, un de Alcobendas, y lo hicimos allí en la Peña Camarón. Y después también, Antonio, como tú bien sabes, no somos pioneros ni mucho menos. Antes ha estado Salvador Aleu, que fue cofundador junto con Pepe Rosa y con Juan Vargas de la Tertulia Flamenca, y gente que también hacía sus festivales. Sí, desgraciadamente no sé muy bien esa historia, la desconozco, pero sí que es una pena porque, hombre, la Tertulia Flamenca ha cantado Carmen Linares, ha cantado Enrique Morente, han estado, y creo que siempre ha habido una actividad, y quizás lo que nosotros nos planteamos un poco era lo de darle luz, ponerlo, que se vea, lo que tú decías al principio de los artistas, ¿no? Se ven nada más que los que... Pero mira, hay que ver que hay un movimiento, y un movimiento que yo creo sinceramente que es un activo y que puede crear riqueza en una ciudad como es San Fernando, que no es la que era cuando yo era niño. Cuando yo era niño pues había los marineros en verano vestidos de blanco y en invierno vestidos de azul, y mi abuelo trabajaba en la constructora, mi familia en la bazar, mi padre también para los militares, y era una cosa, eso ya no existe, y yo creo que hay un activo en el flamenco, no solo con la figura de Camarón, que también, por supuesto, y muy importante, pero ¿por qué? Porque somos una ciudad flamenca. Creo que no vendemos humo si estamos diciendo que aquí hay cantadores, que aquí hay guitarristas, que aquí se puede organizar espectáculos serios, pero claro, espectáculos serios, ahí también es proporcional, como todo, la inversión, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos tenido el Festival Flamenco de Jerez, que para mi gusto ha estado bastante bien, pero Antonio tiene un presupuesto de 400.000 euros. La Noche Blanca de Córdoba, en la cual yo he tocado varias veces con las Mónicas y con alguna gente, pues la Noche Blanca de Córdoba está súper consolidada. Te mete anuncio materiales de Cádiz en un autobús aquí en Cádiz, tiene un presupuesto de 500.000 euros. La Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebra en septiembre-octubre, tiene un presupuesto de 1.200.000 euros. Y son gente, yo creo que han gestionado bien, porque dice, bueno, el flamenco es un activo y vamos a aprovecharlo, ¿no? Y creo sinceramente que Jerez es flamenca, que Córdoba es flamenca, que Sevilla es flamenca, pero creo que nosotros estamos también en ese territorio, como puede ser también Lebrija, como puede ser Mairena, como puede ser Morón. Estamos dentro de ese circuito real, sí, de que hemos, vamos, yo, mis abuelos, mis tatarabuelos, y que no estamos vendiendo humo, ¿no? Y que eso es un activo. Y bueno, en el caso de San Fernando se puede parecer más al de Jerez, porque por mucho que le pese a
a los jerezanos, y yo lo voy a decir porque si no reviento, allí no hay grandes figuras, allí hay muchos ahí y mucho carácter, y allí es un todo. O sea, él es un todo flamenco. Sí, él tiene el estilo, la marca. Exactamente, tiene una marca igual que la tiene Utrera, la tiene Lebrige, la tiene Triana. Claro, Triana, Plaza Sevilla. Son esas que tienen denominación de origen. Ahí, digamos, en este caso lo que tú decías, han hecho bien su trabajo de marketing, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces, pues, me parece fantástico. Y creo que es de alabar ese tipo de conducta porque después se refleja en un resultado, ¿no? En un resultado que, por ejemplo, ayer leía en El País que en las primeras 3 o 4 horas de puesta entrada de la Bienal de Sevilla habían vendido 1.800 entradas en un par de horas. O sea, ¿quieres ganar dinero? Gástate dinero. Y eso sobre todo no es cosa de hacerlo un año y si funciona ya no lo hacemos. Claro. Las cosas hay que hacerlas, claro. hay que hacerlas durante muchos años. Sí, porque es que, vamos, yo creo eso, cualquier empresa, ¿no? Cualquier empresa que empieza tiene una curva deficitaria, después tiene otra que se aplana y que estamos a par, y después tiene otra que empieza... El problema es que eso no lo entienden los políticos. Los políticos tienen cada 4 años elecciones, y como solamente empiezan a trabajar los 2 años últimos de las elecciones, no les da tiempo a tener esa curva que tienen que tener. Carlos Rey, además de guitarrista, es maestro, por la rama de música, y da clase en el Reformatorio de Puerto Real. Sí, actualmente se llaman Centros de Menores, Centro de Menores de Puerto Real. Pero de Reformatorio ya música. Sí, ya queda un poquito antiguo, ¿no? Porque yo soy antiguo, ¿no? Sí. La normativa también cambia los nombres de las cosas, que parece que tienen razón, ¿no? De que eso de que el lenguaje también influye a la hora de expresar los sentimientos o de expresar cierto tipo de cosas y puede parecer más peyorativo. Yo me considero que trabajo en un centro educativo con chavales que están ahí, que hay mucho talento y por eso puedo decir de voz propia que el flamenco tiene futuro. Porque tengo alumnos con 15, con 16 años que me piden que les grabe un tema de Luis de la Pica y que me piden que... Y yo, grábame esto de Rancapino, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, después los hay que escuchan Britney, de esto de chunta chunta, ¿no? Pero que tiene que haber de todo, ¿no? Pero que haya un niño con 14 o 15 años que se emocione escuchando Luis de la Pica, a mí me gusta. Pues te voy a decir algo antes de que se me olvide, porque se me olvidó al principio, lo de la cajita. La cajita, cuando empezó a salir, decíamos nosotros en Lebrija, de Pitorreo, que era lo que le daban a los saborritos saboríos, que no sabía hacer con pan y palma, le daban la cajita para que se callara. Claro. Para que no hiciera palma, vamos, no era... Sí. Al final se ha convertido en un instrumento que le da un ritmo tremendo, se ha perfeccionado de una forma... Es que esto del flamenco es increíble, porque a mí, mira, como profesor de música, sinceramente te lo digo, Antonio, me recuerda, por ejemplo, a, ¿qué te digo yo? 2 musicólogos, imagínate, van a Tanzania y encuentran una tribu que hace una música muy especial y se ponen a estudiarla y ven su forma, la entienden. Nosotros somos en este caso como si estuviéramos en Tanzania, pero estamos aquí, hemos desarrollado una música que es el flamenco, que se ha desarrollado totalmente ajena al intelecto, sino que se ha desarrollado de una manera muy visceral y además se ha desarrollado en ambientes normalmente excluidos, y entonces acuérdate de que ha habido épocas de antiflamenquismo, incluso intelectuales de la época como Pío Baroja o incluso Clarín, Leopoldo Ada, pues, hablaban mal del flamenco, les parecía, gracias a que por lo menos los hermanos Machado apalancaron ahí bien pero creo que musicalmente el flamenco ahora es cuando se están viendo todas las estructuras. La guitarra, por ejemplo, ha evolucionado muchísimo, a raíz también de Paco Lucía, que ya tenía unos referentes importantes, pero armónicamente ha dado unas posibilidades, y el cajón pues, ha sido una aventura transatlántica, también se la debemos a Paco Lucía, y que, por ejemplo, flamencólogos y estudiosos como Faustino Núñez, pues unos estudios que estamos haciendo últimamente, decía que el tango flamenco, tenía cierta procedencia americana. Sí, dentro de los tangos de vuelta. Que sería en contraposición, por ejemplo, de Antonio Mairena, que decía que era el cante gitano por excelencia, que tenía... Y entonces el cajón ha venido para quedarse, ¿sabes? Yo, mira, a mí la verdad que tengo mi relación de amor-odio con el cajón, a veces me gusta y
y a veces no. Por ejemplo, en el disco de Joaquín de Sola, que hemos grabado 8 temas, pues solamente he metido el cajón a 2, porque pretendía ser un disco de flamenco y me parece que tiene que ser algo que diga algo, pero no que supla la carencia de algo. Y creo que también unas palmas bien tocadas, o unos nudillos, o simplemente una bobina de guitarra funciona. Todo lo que suena a compás. Efectivamente. Hablando de flamenco nos podemos hablar y podemos estar aquí. Sí, Yo estoy de acuerdo con Mairena que el tango es el cante gitano por antonomasia, pero del compás, el compás del tango, la rumba, todo que prácticamente viene todo de la misma raíz. Hay que tener en cuenta una cosa, Mairena está consolidado como la enciclopedia del flamenco, porque unificó, pero Mairena iba a venir a escuchar a Sosa, o iba a un sitio a escuchar a un cantador de eso. Mairena al fin y al cabo hizo una versión de lo que él... Era de su micromundo, ¿no? Claro, o sea, el Sosa no cantaba y yo que escuchaba al Sosa te puedo decir que no tiene nada que ver con lo que hace Mairena del Sosa, ¿no? Claro. Entonces son cosas totalmente subjetivas, porque Mairena hizo una versión, una muy buena versión, que puede servir de base y compiló un poco todo lo que había por ejemplo. Claro, hablar de flamenco y de las posibilidades que tiene, yo creo que solamente el jazz tiene las mismas posibilidades que una música étnica. Porque así sí que parto yo de la idea y la mantengo, que quien realmente le ha dado la dimensión al flamenco ha sido el tango. Sí, está claro. Eso está clarísimo un poco también por lo que le decíamos, y Amara, tú que hablas del jazz, pues es el negro también, ¿no? O sea, es que por eso te decía que ha sido una música que está, no digo en contra del intelecto, pero que no ha sido pasada por el intelecto. Tiene más que ver con el sufrimiento, aunque en la realidad también es verdad que hay mucho flamenco alegre, ahí está las alegrías y todo, pero ese quejío, eso tiene que ver con un padecer que se ha padecido, y en Andalucía, desgraciadamente, pues se ha padecido mucho. El campo andaluz es una historia incluso reciente, lo que pasa es que parece que está olvidada, ¿no? Yo qué sé, en el siglo XIX, sin ir más lejos, prácticamente el 75-80% de la población era analfabeta, en España, imagínate en Andalucía, o territorios como Sevilla, pues eran dueños de 6 o 7 personas, y claro, pues la gente vivía prácticamente al límite, ¿no? Y muchas veces incluso para divertirse pues tenían que esconderse, ¿no? Porque parecía que estaba mal visto divertirse. De hecho, tantos cantes distintos, cantes de fragua, cantes de gañanía, también hay cantes de gañanía que tienen un compás distinto, el compás más cadente, precisamente porque era cuando la gente venía del campo ya cansada de eso, bravo. Lo que decíamos, si nos ponemos a hablar de flamenco, a los dos nos gusta el flamenco. Carlos, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, por esa revista La Fragua, por ese programa, por lo que está haciendo la venta de Vargas, que no se le reconoce, se le reconoce más como un negocio, que también lo es, faltaría más, pero que está haciendo una gran labor por recuperar pues, un poco de lo que tenemos de patrimonio en Andalucía entera, en la isla, en la parte que nos corresponde. Pues muchas gracias a ti, Antonio, encantado.